lo que, lo que podemos observar es una guía, unas instrucciones, cómo ustedes pueden calcular, ¿no? En las anteriores reuniones que hemos tenido, yo les enseñé mi propuesto, la manera de cómo enfrentar o realizar estos cálculos, ¿no? Ustedes pueden optar por las que mejor les parezca conveniente, concisas, breves, directas, ¿no? Así que son libres de realizar como gusten, ¿no? Total, al final debemos llegar al mismo resultado siempre y cuando si subneteamos de distintos segmentos de su red desde mayor cantidad de hosts hacia menor cantidad de hosts, ¿no? Y de manera correlativa, ¿sí? ¿No? Eso es lo que vengo repitiendo desde que practicamos con direcciones IP, ¿no? Si lo hacemos de esa manera vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Y podremos comparar, ¿no? Porque tal vez hay otras maneras de hacer en donde hay personas que subnetean de menor a mayor, es decir, de menor cantidad de hosts a mayor cantidad de hosts cada segmento de su red, ¿no? Entonces ahí sí ya se diferiría, ¿no? Se diferenciaría, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta, ¿no? Entonces estas instrucciones son muy válidas, pero personalmente a mí no me gusta hacerlo así, ya que por temas de tiempo en el examen es importante ir al grano, ¿no? Y ser concisos, ¿no? Directamente trabajar con el prefijo de red y ya estuvo, ¿no? Pero bueno, estas instrucciones son importantes. ¿Por qué? Porque nos da a entender a los que estamos viendo por primera vez este tipo de cálculos, puedes ver de dónde sale, por qué es así, por qué se asigna así, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que el SA tiene un método distinto en el cual aprendió a subnetear, que es analizando bit a bit. El SB podría ser su método con el que aprende, ¿no? Y el SC no sé cómo les estará enseñando el ingeniero a subnetear. Es por eso que yo no me complico y simplemente les muestro mi propuesta personal en cómo calculo y subneteo, ¿no? Bueno, entonces vámonos a hacer un Excel para hacer este práctico de una vez. Aquí está. A ver. Ya está. Empezamos con la 1. ¿Qué nos dice la 1? Dice, una red de clase C será fraccionada en 6 subredes con el mismo número de hosts, cada una, dice, ¿no? Determine la máscara de su red, exprésela en decimal con puntos binarios C y DR, ¿no? Inciso B, el número de hosts de cada subred y el total de IP asignables. Inciso C, el cuarto octeto de la dirección IP del primer y último host de cada subred. Debemos señalar eso, debemos determinar eso. Inciso D, la cantidad de direcciones IP que no están consignadas en ninguna subred o siendo utilizadas. Y la mayor cantidad de hosts que podríamos tener si aplicamos, agregamos, adicionamos una séptima subred y su máscara, ¿no? Entonces empecemos con la 1 y voy a colocar aquí ejercicio 1. Aquí va a estar el ejercicio 2, ¿no? Así sucesivamente. ¿Qué tenemos en el ejercicio 1? Auxi, disculpe. Dime. Se está grabando todo, ¿no? Sí. Ah, ya bien, gracias. Una red de clase C pues estaría comprendida dentro de este rango, ¿no? El que habíamos visto en la diapositiva, ¿no? Entonces comentarles, y aquí es una prueba, ¿no? De que pueden pedirles así en direccionamiento con clase C o en una dirección específica, ¿no? Si nos dicen de clase C, debemos escoger una dirección dentro de este rango, ¿no? O incluso también podemos trabajar con una dirección de red privada, ya que no nos está obligando a decir si es público o privada, ¿no? Entonces podemos trabajar también con esta, ¿no? Bueno, como esta dirección comúnmente la suelo manipular, la 192.168, puedo proponer usar esta, ¿no? Ustedes son libres de colocar o manipular cualquier dirección, pero que sea de clase C, que esté dentro de este rango, ¿no?
puede ser la 200, la 210, 220, primer octeto, ¿no? 192, 100, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no perderé tiempo allí, así que voy a usar directamente la 192, 168.0.0. Como no me dice que trabaje con una máscara de red en específico, voy a asumir que la máscara de red para esa red de clase C es de clase C, bueno, redundando, ¿no? Entonces habíamos dicho que una máscara de red de clase C, ¿dónde está? A ver, para mostrarles, se vería de esta forma, ¿no? Una máscara de red de clase C sería 255.55.55.0, ¿no? Y esa máscara de red en decimal equivale pues a, ¿dónde está? A un barra 24, obviamente, ¿no? Ya les enseñé por qué, de todas formas, ¿no? Entonces, como sé que es un barra 24, y este sería el inciso A, no, todavía no, perdón, estoy definiendo los datos primero, todavía, barra 24. Ya está. Esa sería la dirección de red base, ¿no? Dirección de red base. A partir de aquí es donde yo tengo que subnetear o fraccionar o dividir, segmentar en 6 subredes, ¿no? ¿Qué nos dice entonces? Debemos segmentar en 6 subredes con el mismo número de hosts cada una. El mismo número de hosts cada una, ¿no? Entonces, ese cálculo numérico que tenemos que hacer es simplemente lo que había repetido hace un momento. Prestarnos bits de host para calcular subredes, ¿no? Lo que habíamos hecho acá. ¿Quién eran los bits de host? Pues la potencia, ¿no? Aquí en este caso, este ejemplo de acá, para dividir en 4 subredes era elevar al cuadrado, ¿no? Donde la potencia son los bits prestados, lo voy a escribir con texto. La potencia vendría a ser los bits prestados del directo del campo de host, ¿no? Campo de host. Entonces nosotros tenemos que prestarnos los bits del campo de host de tal manera que sea mayor o igual a este requerimiento, que vendrían a ser 6 subredes, ¿no? Entonces, como ya sé que mi prefijo es 24, o mi máscara de red es 24, voy a escribir de todas las formas, ¿ya? Ese vendría a ser en decimal. En binario vendría a ser de esta manera, ¿no? Los primeros 3 octetos en 1 binario y el cuarto octeto en 0 binario. Y es aquí donde nosotros nos vamos a prestar bits, ¿no? ¿Quiénes vendrían a ser ¿quiénes vendrían a ser los bits del campo de host? Pues todos estos, ¿no? Lo voy a subrayar mejor. Estos de acá, ¿no? Esos que están en 0, ¿no? Entonces yo lo que debo hacer es prestarme los bits para poder satisfacer al menos 6 subredes, ¿no? Entonces yo debo, al decir prestarme, es que voy a hacer uno binario a alguno de estos bits, pero en realidad se hacen de izquierda a derecha, ¿no? Si yo quisiera 6 subredes, pues tendría que agarrar de esta manera, haciendo esta relación. 2, ¿no? A ver, no sé cómo puedo hacer esto. No. Ya, mejor lo voy a hacer así. Hacer con el pincel. 2 elevado al número de bits, voy a ponerlo de esa manera, que sea mayor o igual al número de subredes, ¿no? Requerida para dividir, ¿no? Podríamos hacerlo así, ¿no? Entonces acá yo debo agarrar B bits, un número de B bits, para
satisfacer el número de subredes, ¿no? Como son 6, entonces yo podría agarrar o decir, bueno, agarrar 3 bits, ¿no? De tal manera que ya podría satisfacer el número de subredes requeridas, que son 6, ¿no? Y eso vendría a ser, pues, 8 subredes, ¿no? Entonces, como esto cumple, ya puedo definir la máscara o el prefijo de red, ¿no? Entonces, si con 3 bits que me preste del campo de host, ¿cómo vendría a ser mi nueva máscara? De la siguiente manera. A ver, acá. Si lo escribo en notación de bits, vendría a ser de esta manera, ¿no? 1, 1, punto 1, 1, punto 1, 1, es decir, el segundo octeto, el tercer octeto, ahí, 1, 1, 1, este sería el tercer octeto, y el cuarto octeto, bueno, no sé si lo puedo cambiar, bueno, estos 3 bits estarían en 1, ¿no? Estaban en 0, ¿no? Pero como me he prestado, son 3 bits que me he prestado, pues los convierto, los hago binario 1. De tal manera que el resto de bits se mantendrían en 0, ¿no? 0, 0, 0, 0, ¿no? A ver, ahí. De esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la máscara de red también se modificó, ¿no? En otras palabras, hasta ahí, ¿no? Esa posición. La máscara de red antes era hasta acá, y ahora se modificó o se movió 3 posiciones a la derecha, ¿no? Justamente los 3 bits que me presté. Si acá teníamos barra 24, ¿no? Acá ahora vamos a tener un barra 27, ¿no? Se movió de barra 24, 25, 26, 27. Teniendo ese dato, ya puedo yo representarlo en decimal. 255, 255, 255. Sumo los pesos en binario decimal, 128 más 64 más 32. $224, ¿no? Entonces, vengo, agarro y digo 224. Esta sería el prefijo de red, la notación decimal o y en binario para dividir este barra 24 en 8 subredes, ¿no? Pero en realidad necesitamos 6 subredes, entonces podemos dividir así hasta 8 subredes, ¿no? Esta red podemos dividirla hasta en 8 subredes, eso es lo que nos dice esta relación. Dentro de esas 8 subredes, pues se requiere al menos 6, ¿no? Vamos a dividirlo en 6, pero podemos dividir hasta 8, eso que se tenga claro. Entonces, el inciso A vendría a ser eso, ¿no? A ver. Vendría a ser eso, ¿no? Que acabamos de calcular hace un momento. Inciso A, la máscara de Surrer expresan en decimal con puntos, vendría a ser esta de acá, 255, 255, 224, ¿no? En decimal, luego tenemos en binario, vendría a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, puntos 1, 1, 1, 1, 1, 1, tercer octeto 1, 1, 1, 1, 1, 1, y cuarto octeto 1, 1, o ver, va a ser separado 1, 1, 1, y el resto 0, ¿no? Ese sería en binario, y en 6DL pues barra 27. Ese sería el inciso A. El número de hosts de cada subred y el total de IPs asignables pues es simplemente lo que también habíamos visto en la diapositiva, ¿no? Hallar la cantidad de direcciones que disponemos. ¿Cómo sería? Pues elevando en potencia los números, los bits que pertenecen al campo de host, ¿no? ¿Cuántos ceros son los bits que pertenecen? Bueno, ¿cuántos serían los bits que pertenecen al campo de host? Pues los que están en 0, ¿no? Serían 5, ¿no? Entonces elevamos 2 a la 5, ¿no? 2 elevado a la 5, 32, ¿no?
Otra manera, pues sería, que creo que también les han enseñado, es decir, 2 elevado a la 32 menos el prefijo de red, ¿no? Que sería 27, ¿no? Entonces hay miles de formas, total debemos llegar a lo mismo. 32 también, ¿no? 32 direcciones de las cuales disponemos, ¿no? A ver, acá dice el número de hosts de cada subred y el total de IPs asignables. Bueno, en realidad debería decir el número total de direcciones de IP, o el número de direcciones IP por cada subred, y el total de hosts asignables o de IPs asignables, ¿no? En realidad yo relaciono con IPs asignables a hosts, a direcciones para hosts, ¿no? Esta parte de acá. Y aquí me está diciendo las direcciones IP en total, ¿no? A ver, entendamos nuevamente el número de hosts de cada subred y el total de IPs asignables. Bueno, también puedo decir el total de IPs asignables haciendo la suma de las 6 subredes. Bueno, esto depende mucho de cómo se lo pueda percibir, no sé cómo lo entienden ustedes. A ver, bueno, vamos a responder todas las posibles respuestas, ¿ok? Si me piden por cada subred cuántas direcciones disponemos, vamos a decir eso, ¿no? Por cada subred se dispone que habíamos calculado, ¿no? De 32 direcciones IP. 32 direcciones. Ahora, si nos dicen cuántos hosts va a tener cada IP, cuántas direcciones asignables, pues vendrían a ser por cada subred se dispone de 30 direcciones IP asignables. ¿Por qué le restó 2? Porque ya les repetí miles de veces, direcciones de red, dirección de broadcast son reservadas. Ahora, si se refiere en total, si ese fuera el contexto acá, de las 6 subredes, pues se suma, ¿no? En total tendríamos, ahora vamos a decir, en total, o no, un poco como lo podemos decir, para las 6 subredes en total, se tendrían, bueno, pues multiplicamos 32 por 6, 192, ¿no? 192 direcciones IPs. Y para las 6 subredes en total se tendrían ¿cuántas direcciones asignables? Si 30 por cada subred tenemos, 30 por las 6 serían 180, ¿no? Entonces ahí está para que se responda dependiendo del contexto. La verdad, así respondemos todo, ¿no? O justificamos todo, ¿no? Direcciones IPs asignables. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Por cada subred y en total por las 6 subredes, ¿no? El cuarto octeto de la dirección IP del primer y último host de cada subred. Ya en la C se lo puede hacer en una tablita. Incluso es necesario hacer una tablita, sería mejor detallado. Entonces podemos escribir S1. Vamos a decir acá subred, dirección de subred, dirección de broadcast y rango de host, ¿no? Listo. Vamos a poner las 6 subredes, S3, S4, S5, S6. Si asignamos correlativamente, consecutivamente, como hemos practicado en anteriores reuniones, ¿no? Pues podemos empezar a partir de la dirección que hemos convenido, ¿no? En este caso la 192.168.0.0. La dirección de broadcast para un /27, bueno, son 6 subredes, pues vendría a ser
la 192.168.0.31, ¿no? Aquí vendrían a haber 32 direcciones. El rango de host, y aquí es donde resaltamos el primer y el último host por cada subred, el cuarto octeto. Si solamente quiero escribir el cuarto octeto, voy a escribir esto, punto 1 hasta la punto 30. ¿No? Y así sucesivamente. Voy a hacer esto para simplemente editar. Si son asignados correlativa y consecutivamente, pues acá para la segunda subred de igual cantidad de hosts empezaría asignando esta dirección de subred. Acá la dirección de broadcast, ¿no? Lo mismo aquí, 64. Aquí vendría a ser, ayudándome la calculadora, la 97, perdón, la 95, ¿no? Y empiezo con la 96, a ver, ¿alguien quiere entrar? Ah, no, sonó. Ya. La 96, la dirección de broadcast vendría a ser la más 32, 127, ¿no? Aquí empiezo por la 128, más 32, 160. 159 de la dirección de broadcast, ¿no? Aquí la 160, aquí la 191, ¿no? Listo, y simplemente describo el primer y el último octeto del rango de host, ¿no? De cada subred. Aquí vendría a ser la 23, 62, aquí vendría a ser la 65, 94, 97, 126, 129, 158, ¿no? Y por último, aquí la 161 y acá la 190, ¿no? De esa manera. Y esa sería su respuesta para el inciso C. Vamos con el inciso D. A ver si no me equivoqué en ninguno, pero bueno. La cantidad de direcciones IP que no están consignadas o no están siendo utilizadas, asignadas a ninguna subred, ¿no? Habíamos dicho que esta barra 24 se puede dividir hasta... A ver. Si queremos dividir para 6 subredes, en realidad podemos hacerlo con 3 bits, repito, con 3 bits podemos, con el préstamo de 3 bits del campo de host podemos dividir hasta en 8 subredes. Pero como requerimiento tenemos 6 subredes, ¿no? Entonces nos sobran 2 subredes más, de mismo tamaño, ¿no? Entonces podemos sumar rápidamente esas 2 subredes que, si habíamos dicho, son de cantidades de hosts iguales. Nos quedaban 2 subredes de sobra, ¿no? 2 subredes, cada una de 32, entonces podemos responder rápidamente. Cantidad de direcciones de IP que no están consignadas a ninguna subred, pues 64 direcciones IP, no asignadas a ninguna subred. Si 192 son, vamos a decir acá, 256 direcciones IPs en total, ¿no? Si estamos usando 192 direcciones por esas 6 subredes, nos quedan 2, ¿no? 2 subredes, ¿no? Con 32 direcciones cada una. 192 más esas 64 en total que no estamos usando, hacen un total de 256 direcciones que cuadra con el total de direcciones que disponemos de la red base, ¿no? Entonces todo esto debe cuadrar.
Entonces esa sería la respuesta para la D. Por último, la E, la mayor cantidad de hosts que podría tener una séptima subred y su máscara, la mayor cantidad de hosts, incluso podríamos agarrar todas, esta sería la mayor cantidad de hosts, una subred con estas, tomando el total de estas direcciones, ¿no? Entonces, la respuesta de la E se basa a partir de la D, ¿no? Entonces, una dirección de esa índole vendría a ser, sí, a ver, si lo vemos analíticamente, para hacerlo sin flojera, aquí. Un número, si disponemos de 64 direcciones en total libres, podemos hacer un cálculo, ¿no? En base 2 elevar a número de direcciones que querramos cubrir, ¿no? En este caso, si queremos cubrir 64 direcciones, lo podemos hacer con una potencia elevado a la 6, ¿no? Con 2 a la 6 tenemos mayor o igual a 64, justamente 64 direcciones, ¿no? De esta manera nosotros podemos sacar la potencia y decir 32 menos 6 igual a 26, ¿no? Y este vendría a ser el prefijo de red encontrado que nos piden para el inciso E, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, nuestra subred debería tener esta longitud, ¿no? Una séptima subred, entonces pongámosle S7. Incluso si queremos ser más cancheros, continuar, ¿no? Continuar con el direccionamiento que habíamos hecho en el inciso C, es decir, 192.168.0.192, dirección de broadcast. A ver, esto lo vamos a copiar. S7, esa sería la séptima subred, 192.168.0.192, dirección de broadcast 192.168.0.255 y en rango de host desde la 193 hasta la 254. Aquí, ¿qué más nos dice? Mayor cantidad de 64 hosts que tenía poder una de su máscara, ¿no? Ya. Su máscara, la máscara vendría a ser, bueno, lo voy a anotar en decimal y en binario, ¿no? 255 en decimal, 255 barra 26, pues vendría a ser, sumando los bits del cuarto octeto, 128 más 64, ¿no? 192. 192 sería en decimal. En binario pues vendría a ser los primeros 26 bits en binario, ¿no? Ahí ya tengo 24 bits en binario, 1 y 2, ¿no? El resto en 0, ¿no? Listo, ya estaría así. ¿Qué más me dice? Y en notación 6DR, ¿no? Barra 26. Entonces esa sería la respuesta para la C. Esa sería la séptima subred, ¿no? Con mayor cantidad de hosts. Bueno, debemos de especificar eso, ¿no? Se dispone de 64 direcciones IP, lo mismo que el inciso D, de las cuales 60 son direcciones asignables para hosts. No, 60, perdón, 62. Ahora sí, ¿no? 62. Esa sería la respuesta total, completa para la E, ¿no? Vamos a guardar esto. Práctico ese. Ya está. Ese sería el ejercicio 1, ¿no? Vamos al ejercicio 2, voy a detener esto.